Hola a todos, en este video les hablaremos sobre el monitoreo fetal y su importancia en el cuidado prenatal. Es importante ya que durante el embarazo el monitoreo fetal es una herramienta esencial para garantizar la salud del feto. Esto quiere decir que el monitoreo fetal hace parte de las famosas pruebas de bienestar fetal. Entonces, hoy hablaremos sobre las últimas pautas de la ACOG, Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, para el monitoreo fetal, con el fin de que los estudiantes de medicina entiendan claramente los tipos, en qué consiste, para qué sirve y cómo se clasifican. Tipos de monitoreo fetal. Existen dos tipos principales de monitoreo fetal, el monitoreo fetal intermitente y el monitoreo fetal continuo. El monitoreo fetal intermitente implica controlar el ritmo cardíaco fetal de forma periódica durante el parto, mientras que el monitoreo fetal continuo controla el ritmo cardíaco del feto de manera constante durante el parto. ¿A partir de qué semana se toma o se realiza? El monitoreo fetal se puede realizar de manera rutinaria durante el tercer trimestre del embarazo, es decir, desde la semana 28, para evaluar la salud fetal en general. Este puede ser particularmente importante si la madre tiene una afección médica o si hay factores de riesgo para complicaciones en el embarazo, y se realiza aún más seguido cuando la gestante se encuentra en trabajo de parto. Bueno, ¿y cómo se realiza el monitoreo fetal? El monitoreo fetal se realiza mediante la colocación de dos dispositivos en el abdomen de la madre. El primer dispositivo es un transductor ultrasónico que mide las contracciones uterinas y el segundo dispositivo es un transductor tocográfico que mide el ritmo cardíaco fetal. La ACOG añadió unas pautas para el monitoreo fetal. ¿Y cuáles son estas pautas? Ahora se recomienda realizar el monitoreo fetal continuo solo a mujeres con un mayor riesgo de complicaciones durante el parto, como aquellos que han tenido cesáreas anteriores, mujeres con hipertensión arterial, mujeres con diabetes, entre otras. ¿Para qué nos sirven estas pruebas o monitoreos fetales? El monitoreo fetal ha sido instrumental en la detección temprana de problemas de salud en el feto. Por ejemplo, puede ayudar a detectar si el feto está sufriendo de falta de oxígeno durante el parto, lo que puede llevar a una cesárea de emergencia para garantizar la seguridad del bebé. ¿Qué se evidencia en el monitoreo fetal? Se pueden apreciar dos líneas o registros principales que son la línea de frecuencia cardíaca fetal y la línea de las contracciones uterinas. La línea basal de la frecuencia cardíaca fetal muestra la frecuencia cardíaca del feto. Normalmente la frecuencia cardíaca del feto oscila entre 110 y 160 latidos por minuto. Durante el monitoreo fetal se busca detectar cualquier cambio en la frecuencia cardíaca del feto que pueda indicar la presencia de un problema de salud. La línea de las contracciones uterinas muestra la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas de la madre. Esto es importante ya que las contracciones uterinas son necesarias para el proceso del parto y una monitorización adecuada de las mismas puede ayudar a detectar posibles problemas como una contracción uterina excesivamente prolongada que pueda llegar a afectar la oxigenación del feto. Las contracciones uterinas deben superar el umbral de 30 a 50 milímetros de mercurio para considerarse que es una contracción verdadera y una duración de 60 a 90 segundos. Existe actividad uterina regular e irregular. La regular es con frecuencia de 3 a 5 contracciones en 10 minutos y si no se tiene esta frecuencia se dice que es irregular. Por otro lado, se considera taquisistolia con más de 5 contracciones y bradisistolia menos de 3 contracciones en 10 minutos. Este es un ejemplo de taquisistolia. En resumen, el monitoreo fetal implica la monitorización simultánea de la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas para detectar posibles problemas de salud en el feto durante el embarazo y el parto. ¿Cómo se analiza el monitoreo fetal? Primero empezamos con la línea de base o la frecuencia cardíaca fetal. Durante el monitoreo fetal se registra la frecuencia cardíaca fetal, así como las variaciones de la misma, como lo son la variabilidad, las aceleraciones, las desaceleraciones. ¿Qué es la variabilidad? Es una medida de la variación de la frecuencia cardíaca del feto en relación con su promedio, es decir, mide la diferencia entre los latidos cardíacos más rápidos y los más lentos. La variabilidad normal de la frecuencia cardíaca fetal es un signo de salud fetal y se considera un indicador de la capacidad del sistema nervioso fetal para responder a cambios en su entorno. Puede ser clasificada como A. Variabilidad aumentada, cuando es mayor de 25 latidos por minuto. B. Variabilidad normal, cuando es de 6 a 25 latidos por minuto.
C, variabilidad reducida cuando es menor de 5 latidos por minuto y D, variabilidad ausente cuando no se detecta variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué son las aceleraciones? Son aumentos rápidos y temporales de la frecuencia cardíaca fetal que son un signo de buena salud fetal. Pueden clasificarse como aumento de la frecuencia cardíaca fetal por más de 15 segundos y más de 15 latidos. En menos de 32 semanas se puede observar por más de 10 segundos y por más de 10 latidos. ¿Qué son y cómo se clasifican las desaceleraciones? Son disminuciones temporales de la frecuencia cardíaca fetal y pueden ser un signo de una posible disminución en la oxigenación del feto. Las desaceleraciones pueden ser clasificadas como desaceleraciones tempranas, ocurren simultáneamente con las contracciones uterinas y son un signo normal del trabajo de parto. Desaceleraciones tardías ocurren después de que comienza una contracción uterina y son un signo de una posible disminución en la oxigenación fetal. Desaceleraciones variables, disminución en la frecuencia cardíaca fetal que es variable en forma, duración y magnitud y no tienen una relación consistente con las contracciones uterinas. Estas desaceleraciones pueden ser causadas por la comprensión del cordón umbilical que puede limitar el flujo del oxígeno y nutrientes al feto. Desaceleraciones recurrentes son aquellas que se presentan con el 50% de las contracciones en 10 minutos. Ejemplo, si hay 5 contracciones y se presentan 3 desaceleraciones, es decir, se presentan con más del 50% de las contracciones. Desaceleración prolongada tiene duración por más de 2 minutos. Cambio de la línea base, duración por más de 10 minutos. ¿Tiene algunas categorías? Sí. La COG recomienda que el monitoreo fetal se clasifique en 3 categorías basadas en la interpretación de la frecuencia cardíaca fetal y la presencia de desaceleraciones. Categoría 1. La categoría 1 se define por una frecuencia cardíaca normal y una variabilidad fetal moderada. Además, pueden estar presentes las desaceleraciones tempranas, pero no tardías ni variables en el trazado. Categoría 2. Es la categoría indeterminada. Esta incluye una amplia variedad de patrones, incluyendo la disminución de la variabilidad fetal, las desaceleraciones variables, taquicardia fetal, la bradicardia fetal y la presencia de desaceleraciones tempranas o tardías de grado leve a moderado. Esta categoría se utiliza cuando no se puede clasificar el trazado en categoría 1 o 3. Y la categoría 3 es una frecuencia cardíaca fetal anormal. Esta se define por la presencia de ausencia de variabilidad y cualquiera de las siguientes: desaceleraciones variables recurrentes, desaceleraciones tardías recurrentes, bradicardia o patrón sinusoidal. Muchísimas gracias por su atención.